Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Superhumano, el podcast. Y el día de hoy tengo a Eduardo Cardoso como invitado, profesor, artista, acróbata, bailarín. ¿Qué más, Eduardo? Por favor, preséntate ante la gente. ¿Qué tal? Soy Eduardo Cardoso, soy uno de los socios fundadores de la compañía de teatro físico. Y bueno, sí, me gusta hacer varias cosas y no sé, tal vez ahora conversando vamos a ver qué otras cosas más puedo contarles. Oye, Eduardo, ¿cómo comienzas todo este camino del arte, no? ¿Desde cuándo, en qué momento, dónde nació todo esto? Qué buena pregunta. Creo que desde muy chico yo quería, sin saber lo que significa ser artista, o digamos, sin saber muy bien cómo se hacía o cómo es tener una práctica artística, ¿no? Me gustó mucho la música, sobre todo la música, ¿no? Entonces me acuerdo que, no sé, desde muy pequeño, no sé, pues admiraba mucho a Luis Miguel, ¿no? Después admiré mucho a Santana y como que poco a poco durante mi vida estaba como admirando a muchos artistas y tal vez queriendo hacer lo que ellos hacían, ¿no? Y bueno, poco a poco porque, digamos, la vida lo fue haciendo así, terminé. Hacía muchos deportes y en un momento probé un taller de circo y era un espacio en el que se desarrollaba una técnica o una práctica artística y donde además había un componente físico importante, exigente, ¿no? Y me gustó mucho y fue ahí donde creo que encontré el lugar, digamos, o el arte, por así decirlo, que más me llamaba, que eran las artes escénicas. En ese tiempo en especial el circo, ¿no? Pero fue un poco así, ¿no? Siempre me gustó el arte, la pintura, la música, la fotografía. Tuve la suerte de que mi papá me llevaba mucho a ver exposiciones de foto, a ver teatro, ¿no? Y no solamente teatro o cine como muy comercial, sino teatro independiente o cine latinoamericano, ¿no? Entonces tuve, creo que, esa suerte de que a mi papá siempre le preocupó que nosotros, mi hermana y yo en ese entonces, viéramos cosas un poco más genuinas tal vez o cercanas a nuestra realidad, ¿no? No solamente tal vez El Rey León y esas cosas, ¿no? Que son bonitas también, me gustan mucho también las películas de Disney o qué sé yo, pero creo que eso fue una de las cosas que también me terminó por influenciar bastante, ¿no? Ok, me mencionas varias cosas, el circo, tu familia, el teatro, pero ¿dónde comienza exactamente el circo? Porque mencionas que lo viste en un lugar, ¿dónde fue eso? Esto fue ya en la universidad. Cuando yo ingresé a la universidad, me hice amigo de una persona que estaba en un taller de circo y un día fui a ver el taller y me pareció increíble, ¿no? Y me metí, el siguiente ciclo me metí al taller y desde ahí no paré. Esto debe haber sido en el 2002 o 2003, ¿no?
Eh, claro, después de eso, todos los ciclos me metí a ese taller, ¿no? Que era un taller que era parte de la Escuela de Danza Contemporánea en ese entonces, y que lo dictaba Miquel de la Rocha, ¿no? Con Violet, si mal no recuerdo, en un momento fueron Miquel y Violet, luego creo que han sido Miquel y Mosi, y luego Johnny, Marcelo y Miquel. Ahí hubo pasaron por ahí varios profesores y profesoras que claramente fueron un gran referente para mí y que además, conociéndolos y conociéndolas, me animó mucho más a conocer más gente del circo, porque son excelentes personas, ¿no? Muy, muy, ¿cómo se dice? Generosas. Ok, mencionas la universidad, cada ciclo. ¿Quiere decir que hiciste una carrera? ¿La terminaste? ¿Qué carrera fue? Sí, estudié comunicación audiovisual, la terminé, me demoró tal vez un poquito más de lo que debía, tal vez sí, la carrera creo que se hace normalmente en 5 años, creo que yo la hice en 6, ¿no? Pero claro, en paralelo entrenaba mucho, ¿no? Ya una vez que empecé a tomar ese taller, con un grupo de los que tomábamos ese taller, incluso con los mismos profesores en algún momento, con Miquel, con Mosi, después nos íbamos a entrenar a otro lugar y luego los fines de semana entrenábamos en la casa de alguno de ellos, ¿no? Entonces se empezó a formar una comunidad y un grupo de gente que entrenaba, que además quería entrenar más, ¿no? Entonces fue como que mientras yo iba estudiando esta carrera de comunicación audiovisual, iba también entrenando mucho, ¿no? Y tuve la suerte de tener esta comunidad que siempre nos decíamos, oye, hay tal curso aquí, hay tal curso allá, y íbamos a donde podíamos a entrenar, ¿no? Ok, a la par hacías, claro, comunicación y el circo. ¿Terminaste la carrera y la ejerciste como comunicador audiovisual? Sí, hasta ahora la hago un poco, ¿no? Mi actividad principal es la compañía de teatro, pero siempre intento tener ese otro ingreso, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa carrera creo que me da un poco más de estabilidad económica, ¿no? Mientras que, si bien la mayor parte de mi energía y de mi corazón está en el teatro, qué sé yo, siempre intento mantener esa otra práctica o esa otra profesión, ¿no? Siempre he intentado tenerlas a la par, ¿no? Ok, acabas la carrera, ejerces, estás haciéndolo del circo. ¿Y en qué momento decides, oye, quiero dedicarme más al circo? Me imagino porque en un momento lo piensas, ¿no? Después de todo lo que entrenabas, te llamaba más la atención, ¿no? ¿O no? Sí, de hecho, los últimos años que estuve en la universidad ya estaba trabajando, hice algunas prácticas, ¿no? En comunicaciones, pero apenas terminé, decidí postular a unas escuelas de circo fuera, en Europa, y ingresé a 2 de las 3 que postulé, y entonces decidí irme, ¿no? Entonces, apenas terminé la universidad, si no me equivoco, al año siguiente me fui a una escuela de circo, ¿no? Esta escuela es la escuela de circo de Bruselas, pero en Bruselas hay 2 escuelas de circo, ¿no? Una que es la escuela de formación artística y otra que es la de formación pedagógica. Yo fui a la formación pedagógica, pero sí, apenas terminé la carrera, dije voy a postulé, y entre que las postulaciones, ¿no? Me preparé para las postulaciones, hice las postulaciones y me fui al año siguiente, ¿sí? Terminé el 2008 la carrera y me fui el 2009, ¿no? Ok, y en esta carrera que no me acordaba que existía de pedagogía del circo, terminas el año y ¿qué haces ahí? ¿Para qué te preparan? O sea, ¿para ser profesor de circo? ¿Con niños, adultos?
Sí, es un programa que a mí me gustó mucho. Es un año completo, ¿no? Es un horario también un horario de tiempo completo, ¿no? Entrenas desde las 9 de la mañana, si no me equivoco, hasta las 5 de la tarde, ¿no? Tienes clases todos los días en ese horario. Y sí, lo que hacen es básicamente darte herramientas para desarrollar tu pedagogía, ¿no? Que muchas veces la pedagogía en el arte, en el circo, es muy intuitiva o por experiencia, ¿no? Ahí lo que hacen es tratar de organizar alguna de esas experiencias y darte algunos como principios y herramientas para que tus clases sean tal vez un poquito más seguras, más organizadas, más menos enfocadas en tal vez en logros. Si es para niños, por ejemplo, que sean como un poco más, por decir cualquier cosa, ¿no? Enfocadas Juego, no sé. en el juego, antes que en el juego, en la autonomía, ¿no? Ellos tenían una filosofía de que la autonomía en el niño es muy importante, ¿no? Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, un ejercicio muy difícil, ¿no? Con ayuda, ellos preferían hacer un ejercicio un poco más fácil, pero que en el niño esté casi solo, ¿no? Y que eso al final impacta en cómo el niño se desarrolla, ¿no? Como mucho más independientemente, más autónomo, entre otras cosas, ¿no? Pero eso era básicamente el enfoque del programa, ¿no? Y lo bueno era que también tenía una formación técnica, ¿no? Durante todo el año. Entonces hacías acrobacia, malabares, portes y aéreos, y teatro, ¿no? Teatro y danza, todo el año, ¿no? Mira. Entonces había un componente de entrenamiento importante también, ¿no? Entonces eso fue algo que también me gustó, ¿no? Oye, escucha, y terminas esa formación de un año, ¿te quedas en Europa para ejercer eso o regresas a Perú? No, en ese momento regresé porque no logré, bueno, para quedarme allá tenía que tener un trabajo o estudiar otra cosa y en ese momento no lo logré. Y no, regresé y empecé a enseñar acá, ¿no? Okay. Eso fue lo bueno, que antes de irme, como ya tenía mucho tiempo entrenando y asistiendo a estas clases que te conté, en algún momento Miquel, el profesor, me empezó a pasar la voz para ser su asistente. Entonces ya en la escuela me conocían, en la escuela de danza, y una vez que regreso, creo que al año siguiente o un año y medio después, Miquel decide dedicarse completamente a su espacio, que era Agárrate Catalina, y fue, digamos, un poco como natural, como yo estaba ahí de asistente, que me llamaran, ¿no? Entonces empecé a enseñar ahí después de regresar de Bruselas. Al año o al año y medio después empecé a enseñar en la universidad, ¿no? En el programa de danza. Ok, ahorita claro, tú, por lo que te escucho, básicamente siempre has sido profesor y abocado a la pedagogía del circo, ¿no? Y como artista, ¿te ha llamado alguna vez el bicho en todo ese proceso? Sí, claro. De hecho, o sea, esa fue la razón principal por la que me metí a hacer circo, ¿no? Y hubo algunas presentaciones, ¿no? Como muy especiales. Tal vez hicimos una con este grupo de entrenamiento que teníamos en la segunda convención de circo, que fue muy, muy especial. Y de ahí hubo otras presentaciones como más pequeñas, tal vez, ¿no? Luego en la escuela de circo allá, hicimos un espectáculo de fin de año, ¿no? Entonces creo que esas experiencias, ¿no? Si bien fueron en un inicio no tan
digamos, no tan profesionales, ¿no? Sí, sí me sirvieron como para también afianzarme y decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Quiero seguir con esto. Creo que una vez que regresé tuve otras oportunidades ya un poco más serias, más profesionales, ¿no? Con Arte Catalina, con la misma escuela de danza, ¿no? Pero siempre eso estuvo ahí presente, ¿no? Que yo estaba entrenando y quería hacer cosas para presentarme, ¿no? Igual el mundo del circo, al menos como yo lo viví, suele ser un poco más de presentaciones, ¿no? De probar números, ¿no? Entonces eso sí lo hacía mucho, ¿no? Me presentaba en muchas fiestas o en muchas varietés, me acuerdo, sí, creo que ese fue más ¿no? De armar números. Nunca, digamos, si no tenía el apoyo de un grupo, era un poco raro que se me ocurra hacer un espectáculo, ¿no? Oye, tú justo mencionabas, bueno, ahorita mencionas apoyo, mencionas a tu familia, que te apoyaban. ¿Siempre te apoyaron en este camino como que decir, ya, yo acabo mi carrera, pero también quiero hacer el tema, bueno, el del circo, ¿no? Creo que al inicio fue un poco difícil, sobre todo cuando terminé el colegio y quise estudiar arte, ¿no? O sea, al inicio quise estudiar música, pero no, fue como una discusión en la familia, ¿no? Y de ahí pensé tal vez diseño gráfico, un arte un poco, digamos, ¿no? Arte plástico, ¿no? O arte o diseño. Y al final, digamos, encontré la posibilidad de la comunicación audiovisual, que es otro arte, ¿no? Pero digamos que creo que yo necesitaba algo que fuera más corporal, ¿no? Claro. Más físico. Bueno, al inicio creo que costó un poco, ¿no? Me propusieron esa idea de tener una carrera universitaria que sea, digamos, más o menos artística, pero que también tenga una especie de oportunidad laboral un poco más amplia, ¿no? O más segura, ¿no? Cuando eres comunicador audiovisual puedes hacer, no sé, publicidad, cine, televisión, en fin, ¿no? Cuando eres artista tal vez es un poco más difícil, si eres, no sé, pintor o escultor, que el trabajo creo sea un poco más estable, ¿no? Creo que básicamente por eso, ¿no? Por una estabilidad económica que mis padres lograron porque se esforzaron mucho y que no querían tal vez verme a mí en una situación por la que ellos han pasado, ¿no? Claro. Oye, escúchame, y lo has mencionado varias veces ahorita, estabilidad, y hace un rato el tema de que todavía eres comunicador audiovisual. ¿Sientes que es muy difícil vivir del arte acá? Porque tengo entendido que no es que solo vivas tú del arte, vives tu otra profesión, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, tal vez hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Pero si eres tal vez un artista un poco más independiente, que quiere hacer proyectos un poco más personales y no tan comerciales, ¿no? Creo que sí puede ser muy difícil, ¿no? Claro. ¿Y tú que has estado en Europa, porque también tienes otro capítulo, tuve que estar en Europa, que ahorita te pregunto, ¿cómo has sentido esa diferencia del arte allá o de la gente que vive del arte con la de Perú, ¿no? Creo que es un poco distinta, pero esta última vez que estuve allá estudiando, me doy cuenta que se empieza a acercar un poco más. Okay. Creo que cuando estaba allá, esto fue en el año 2009, esa primera vez que fui a Bruselas, sí sentía que había una gran diferencia, ¿no? Entre ser artista allá y ser artista acá. Desde que las escuelas allá son bastante más formales, ¿no? Hay muchas escuelas de circo. Acá creo que en ese entonces había una en Argentina, una en Brasil y hay, bueno, y una acá, ¿no? Pero el resto ¿no? Y además, claro, con un nivel técnico muy superior al de las escuelas que habían por aquí, ¿no? En la mayoría de los casos.
tal vez financiadas por el Estado, ¿no? Algunos artistas reciben ayuda del Estado para poder pagar sus... recibían, no sé si ahora sigue siendo así, algunos costos básicos de su vida, de su costo de vida, ¿no? Pero ahora que estuve allá en el año desde el 2018 hasta el 2021, además en Suecia, que es un país que tiene una economía, creo, más o menos sólida, ¿no? Varios de los artistas que he conocido allá sí hacían otras cosas, ¿no? Entre dictar, que puede ser una manera de tener chamba, creo que para mí es la principal manera, ¿no? Tú tienes un conocimiento y tú vas dictando talleres y eso también te da un pago, ¿no? que te puede servir mucho, ¿no? Entonces hay gente que dicta, hay gente que tiene otros proyectos, ¿no? Recuerdo haber conocido a una malabarista que tenía una revista, ¿no? de arte, una chica que era aerialista, que también se metió a estudiar una segunda carrera, ¿no? Entonces hay artistas que están haciendo otras cosas, que creo que es también primero por necesidad, porque no siempre hay subvenciones o residencias o porque la gente también necesita otra, ¿no? Como diversificar su vida, ¿no? Entonces, creo que ahora la vi un poco más parecida. Siempre es bastante más... o sea, hay más apoyos, ¿no? El gobierno, en ese caso, creo que en varios de los casos en Europa, tiene más posibilidades de apoyar artistas. Recuerdo que en Suecia en específico hay incluso un apoyo a coreógrafos o coreógrafas o directores ya mayores, ¿no? O sea, si tenías, por ejemplo, una carrera de, no sé, 20 años como director o coreógrafo, ¿no? Tú presentabas ¿no? Yo soy tal, tengo 20 años haciendo tal, y te daban un sueldo fijo por, no sé, 5 años creo, para que sigas investigando, ¿no? Entonces es como, hay escenarios que sí son ideales, ¿no? Pero creo que si no eres seleccionado para esos apoyos, hay que hacer otras cosas, ¿no? Entonces creo que tal vez hay que encontrar la manera de tener, ¿no? la parte creativa y de tus proyectos, pero también ver qué parte de este conocimiento me puede servir para hacer otras cosas, dictar o enseñar en algún lugar, o tal vez si tengo otra carrera, cómo hago para que encaje con este trabajo, ¿no? Oye, escúchame, ¿y por qué decides volver a Europa? Porque ahorita mencionas Europa por segunda vez. ¿Qué fuiste a hacer esos 3 años que mencionaste? Creo que yo estuve enseñando en la universidad después de que regresé. Estuve enseñando en la escuela de danza un buen tiempo. Y la verdad es que no había pensado mucho la idea de hacer una maestría, ¿no? Okay. Pero en un momento, para seguir enseñando en esta escuela, como esta escuela empieza a cambiar y empieza a ser parte de una facultad y qué sé yo, y ahora es una parte de la Facultad de Artes Escénicas, okay, ¿no? Se promulga una ley en la cual los profesores universitarios deben de tener maestría, ¿no? Y en ese momento lo que sucede es que si estabas enseñando y no tenías maestría, tenías que meterte a una maestría y tenías un tiempo
de prórroga si es que la estabas estudiando, ¿no? Okay. Pero en ese momento creo que las maestrías que estaban disponibles para los que éramos profesores, ¿no? Las únicas que podíamos convalidar como para enseñar artes escénicas, o no sé cómo decirlo, pero creo que era antropología visual y alguna otra de comunicaciones que ya no recuerdo, ¿no? Que no te llamaba la atención. Para nada, ¿no? O sea, bueno, antropología visual sonaba interesante, pero claro, yo quería algo mucho más vinculado al circo, al arte, ¿no? Al arte escénico, sí. Y además también teniendo esa experiencia ya previa en Europa, decía, bueno, si tengo la posibilidad de irme, ¿no? Y conocer otra información que he visto y que sé que es interesante y que me motiva mucho, prefiero probar eso, ¿no? Entonces me sentí un poco presionado por el hecho de que, claro, quería seguir enseñando, pero no tenía la maestría, pero tenía que decidir en ese momento, y en ese momento dejé de enseñar para pensar un poco mejor qué es lo que quería hacer y buscar maestrías fuera de Perú, ¿no? Entonces empecé a buscar y encontré muchísimas, ¿no? Pero varias de ellas eran o en coreografía o en danza o en artes escénicas, ¿no? Que eran muy interesantes, pero por suerte encontré esta en Suecia, que era una maestría en prácticas contemporáneas en circo, ¿no? Ah, ¿ese es el título? ¿Así sales con eso? Sales con una... el título en realidad es un Master in Fine Arts, maestría en artes... ¿cómo se les dice? Artes... Bueno, en final ya está. Bellas Artes. Ah, ok. Una maestría en Bellas Artes en coreografía con mención en prácticas en circo contemporáneo. Okay. Pero bueno, era la única que encontré que era como muy específica de circo, ¿no? Entonces postulé, me aceptaron, tuve la suerte de que me dieron una beca, pero era eso básicamente, ¿no? De ir a encontrar otra información, ¿no? Ok, y estos 3 años, ¿no? 2 años estuviste de nuevo creando, o sea, investigando todo el tema del circo. ¿Cómo es una maestría del circo? Sí, es una maestría que es de investigación, ¿no? Entonces, lo que sucede es que tú propones un proyecto y el mismo programa te va dando información que sirve para nutrir ese proyecto, ¿no? Entonces, al final, si bien tienes clases, ¿no? Las clases no son de técnica, o sea, tú ya tienes tu técnica y digamos, puedes entrenar, está disponible el espacio, pero lo que tienes que hacer es pensar el circo, ¿no? Entonces, la persona que dirigía la maestría en ese momento, y creo que el objetivo de esa maestría es, digamos, que el artista de circo tenga tal vez el mismo estatus o valor que cualquier otro artista, ¿no? Y que usualmente al artista de circo se le suele identificar más con tal vez un artista más autodidacta, o que dentro de ese camino autodidacta no es un artista que reflexiona sobre su práctica, sino que solamente hace y tal vez entretiene, ¿no? Okay. Entonces, creo que el objetivo de esa maestría y de otros programas y de otras escuelas que hay por allá es que nosotros como artistas de circo pensemos en cosas como, no sé, pues
la violencia, los objetos, nuestro campo de trabajo artístico como un espacio que cómo se vincula con la economía, con el trabajo, con varias cosas que tal vez no solemos pensar, ¿no? Okay. Pero es interesante como enfocar todo esto que has aprendido, ¿no? Desde otro lado y decir qué cosas puedo decir yo de mi práctica que yo creo que son verdad, ¿no? Uh-huh. Y dónde encuentro la información para sustentar o cambiar esa hipótesis, ¿no? Así que sí, es un programa muy interesante y creo que me dio esa libertad de poder decir algo sobre mi práctica e investigar al respecto, ¿no? Claro. Oye, escúchame, qué interesante todo esto que dices. Terminas esta maestría y vuelves a Perú porque ya puedes volver a esta universidad a dictar clases, me imagino, ¿no? Sí, me quedé un año más para intentar trabajar allá. Por suerte estuve trabajando con una profesora de la escuela allá, entonces esos en realidad los 3 años, porque tuve la suerte de que esa profesora vio mi trabajo y le gustó y estuve ahí trabajando con ella casi los 3 años completos. Pero claro, en ese momento termino la maestría en el 2020 y a la semana de que presento mi proyecto final cae la pandemia, ¿no? Y todo para, ¿no? Por un buen tiempo. Si bien en Suecia no hubo muchas restricciones, una de las cosas que sí paró bastante fue el teatro. Los teatros estuvieron cerrados mucho tiempo, gimnasios, bares, todo estuvo abierto mucho tiempo, pero los teatros y los circuitos artísticos sí cerraron un buen tiempo, ¿no? Entonces, ese último año que yo pensé que iba a ser muy próspero, ¿no? No lo fue tanto. Conseguí una chamba en un gimnasio que me ayudó mucho y que al final también fue una de las chambas que me mantuvo y que me gustó mucho allá, ¿no? Pero claro, no me alcanzó como para quedarme, ¿no? Porque tenías que tener un trabajo con ciertas características y en ese momento no lo pude tener, ¿no? Oye, escucha, ya haces la carrera, bueno, te quedaste un año allá, vuelves acá a enseñar, pero ahorita estamos en un lugar que se llama la CTF, ¿no es cierto? ¿Cómo nace esto? O sea, tú ya decías quedarte en Perú, ya, porque has viajado bastante, la verdad, ¿no? ¿En qué momento deciden formar esto? ¿Cómo se forma esto? La CTF se formó, si mal no recuerdo, en el 2012 o 2013, ¿no? La empezaron Fernando Castro y Diego Sakurai, que son mis socios, ¿no? Okay. En ese momento yo estaba enseñando mucho, bueno, en la Católica, en la escuela de danza, que ya estaba pasando a ser parte de la Facultad de Artes Escénicas, o que estaba en ese proceso. Y también estaba en Agárrate Catalina, que fue otra de mis grandes escuelas, tal vez en la que más tiempo estuve, la más importante al fin y al cabo, ¿no? Entonces con Agárrate Catalina trabajé mucho tiempo, ¿no? Desde 2004, ¿no? Y en ese momento bueno, estábamos... Agárrate Catalina tiene un momento especial, ¿no? En el que gran parte de su elenco, como de siempre, decide buscar otros espacios, otros rumbos, y nos quedamos como que el elenco más nuevo, ¿no? Entonces estaba
muy activo con Agárrate Catalina. Tuvimos un espectáculo con el que fuimos a Chile y a Brasil. Y después de esa gira, ¿no? Decidimos reponer el espectáculo y fue ahí que sucede el accidente de Inés. Y también hubo una especie de pausa, ¿no? O sea, hubo que acomodarse un montón o mejor dicho, Agárrate Catalina tuvo que acomodarse a esa situación, ¿no? Y todos pusimos de lo que pudimos para ver cómo enfrentábamos eso, ¿no? Juntos, porque éramos un equipo, ¿no? Pero entonces Agárrate Catalina entra en una especie de pausa, al menos para mí, ¿no? Más o menos por ese... Bueno, y en ese momento claramente me empiezo a cuestionar muchas cosas sobre el circo, ¿no? Y el riesgo que esta práctica tiene, ¿no? Y decido un poco como tal vez transformar mi práctica, ¿no? Y justo en ese momento me acerco a Fernando Castro, que yo seguía enseñando en la Católica, entonces él tenía un proyecto. Le dije, oye, si necesitas ayuda o algo me avisas. Me pasó la voz, hicimos un par de cosas juntos, y después hicimos otro evento juntos con el CCPUC. Y después de eso él me llamó, me reunió con Diego y me dijo, oye, nosotros tenemos esta compañía. Tuve el proceso de creación de Copacabana con ellos, ¿no? Y después de ese proceso me dijeron, oye, mira, tenemos esta compañía y queremos que seas parte, ¿no? Y en ese momento... o sea, dentro, claro, yo ahorita he hablado de Agárrate Catalina, de la Católica, ¿no? Pero en esos años había sido parte también de varios otros grupos, un poco más como entre amigos, ¿no? Donde tal vez, digamos, en Agárrate Catalina había un director, ¿no? Que eran como nuestros maestros. Y a lo largo de todo ese tiempo también empiezas a hacer grupo con gente que es más de tu edad, ¿no? De tu experiencia, y empiezas a hacer cosas. De esos grupos había tenido un montón, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, cada vez empezábamos y nos iba bien y de pronto alguien tenía algo que hacer, se diluía, ¿no? Entonces, en ese momento que Fernando me pasa la voz y Fernando y Diego me pasan la voz, yo estaba un poco como... O sea, dudaba porque decía, no sé si quiero ser parte de un grupo que de nuevo en 2 años se va a separar y que no sé qué. Estaba un poco como cansado de que fuera así, ¿no? Y hablé con una amiga que se llama Margarita Reyes. Ojalá que Margarita esté viendo. Y ella fue muy especial hablar con ella porque un poco que me abrió los ojos, ¿no? Me dijo, ella había tenido algunas experiencias con otros grupos de teatro. Ella es administradora, pero me dio una visión de una, ¿cómo se dice? Organización artística o cultural que yo no tenía, ¿no? Okay. Entonces me dijo, mira, si tú quieres hacer un proyecto así de larga duración o que dure al menos unos años y la gente no se diluya y que el esfuerzo siga ahí, me dice, es chévere que te asocies con gente que sabes que puedes trabajar, con gente con la que confías, ¿no? Está bueno que compartan también este placer por las artes escénicas los tres, ¿no? Me dice, pero otra razón para asociarte con alguien es que
tienen que invertir, ¿no? Si tú te asocias con alguien que no está dispuesto a invertir, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Entonces, nos dio ahí yo les hablé de esto a Diego y a Fernando, les dije, yo no me gustaría que esta compañía sea como varias otras que he tenido o que hemos tenido con amigos, que al año y medio alguien se pelea o alguien se va o alguien no. O sea, me gustaría que fuera algo serio, ¿no? Y le dije, hablemos con esta persona, con Margarita, y ella nos puede dar una especie de mentoring de cómo hacer que esto sea no solamente un lugar donde nosotros tenemos espacio para crear y qué sé yo, sino que se vuelva también una especie de lugar donde podemos sostenernos, tener un sueldo o que sea una compañía, ¿no? Y creo que gracias a eso fue que la compañía sigue hasta ahora activa, ¿no? O sea, nosotros, cada uno de los socios invirtió un monto, ¿no? Nos comprometimos en tener una cierta cantidad de horas iguales, ¿no? Y así, digamos, mantener todo un poco más equitativo como para que la compañía sea este espacio, ¿no? Y luego, después de unos años, volvimos a tener una asesoría con Margarita porque la compañía fue como acomodándose a ese modelo, ¿no? Vimos que algunas cosas funcionaban, algunas otras no, nos volvimos a acomodar, ¿no? Y la pandemia fue otro escenario en el que tuvimos que acomodarnos de nuevo, ¿no? Entonces creo que esa fue una gran ayuda al inicio, ¿no? Y creo que ha sido una de las razones por las que la compañía tiene tantos años, es que creo que tenemos claro y tuvimos la suerte de contar con Margarita, de que nos diga las cosas pueden hacerse así o así o así, ¿no? Claro. O sea, no fue como que, ya vamos, ¿no? Lo pensamos bastante, nos reunimos algunas veces. Fue bien interesante ese proceso. Claro, ahora te escucho y digo, eso es lo importante. Si eres artista, escucha tú. Estás escuchando que si no sabes de asesoría, o sea, no sabes de eso, nada, asesorarte con un tercero, ¿no? Que en este caso fue Margarita. Yo lo conozco de 2 años, no conocía esa historia, digo, qué paja. Y creo que a muchos artistas le pasa, así que nada, busquen ayuda para crecer, ¿no? También. ¿Y qué es lo principal que se hace en la compañía? A ver, cuéntale a la gente que está viendo esto. La compañía es un lugar en el que nosotros, los socios, queremos hacer 2 cosas, ¿no? Tener una propuesta artística y una propuesta pedagógica. Uh-huh. Entonces, en la propuesta artística lo que tratamos de hacer es mezclar los lenguajes que conocemos, ¿no? Fernando se formó como clown y como bailarín, ¿no? Ajá, en la escuela de danza de la Católica. Y por ejemplo, su primer espectáculo con la compañía que es Copacabana, era de danza clown, ¿no? Okay. Diego también se formó en una escuela de humor y como actor. Entonces él tiene como la parte del teatro bastante más sólida en su formación, ¿no? Y yo vengo del circo y de la danza. Entonces, conforme tú vas viendo las obras, hay obras que son un poquito más circenses, otras que son un poquito más performáticas, teatrales, ¿no? Otras más de texto, unas más de movimiento, como Perra, ¿no? Y así como que las obras intentan mezclar estos lenguajes que los 3 conocemos, ¿no? Eso por la parte artística. Y en la parte pedagógica lo que queremos hacer es compartir la información que hemos tenido la suerte de tener, ¿no? Diego y Fernando han estudiado en Argentina, yo estuve en Europa, ¿no?
Cada uno ha tenido también talleres con diferentes coreógrafos, directores o experiencias de trabajo con otros directores, ¿no? Diego hizo la serie Yauca con Carmona, Fernando ha hecho muchas asesorías de movimiento para películas, ha trabajado con directores como Mirela Carbone, ¿no? Entonces, todas estas experiencias que tenemos desde nuestra educación y de nuestra experiencia profesional, ¿no? Queremos compartirlas en este programa de formación y en los talleres que tenemos, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes, digamos, áreas que tenemos en la compañía, ¿no? Claro. Y en este programa de formación, ¿cualquiera puede ser parte de? O sea, o tengo que tener una experiencia al menos física, no sé, teatral, circense. Es recomendable tener una experiencia previa en algún, ya sea en actuación o hay gente de la Escuela de Circo de la Tarumba que está acá, ¿no? O gente que ha hecho danza también que está ahora en el programa. Entonces, es recomendable, pero tenemos también queremos mantener una política de, digámoslo así, de diversidad, ¿no? Creo que es algo que nos gusta tener en el grupo, que tal vez hay gente que no ha tenido formación o que su formación la ha hecho en base a sus propias experiencias, ¿no? Entonces hay una evaluación al inicio del programa en la que nos damos cuenta si es que es una persona que, además de la audición, ¿no? Hay cada postulante comparte información sobre su camino, y ahí evaluamos quiénes pueden digamos, ser parte del grupo, o a quienes les aconsejamos, por ejemplo, sería bueno que por lo menos lleves un taller de actuación de verano o de algo así, o que te metas, no sé, a un taller de yoga, ¿no? Si es que hay mucha facilidad en el texto pero no en lo corporal, darle algunas referencias como para ver si eso les ayuda a desarrollar esas otras áreas en las que tal vez no son tan fuertes, ¿no? Pero es lo recomendable para la formación tener algo de experiencia previa, pero no es un requisito excluyente. Oye, yo justo antes de hacer esta entrevista lo estuve grabando, Eduardo, en el Británico, porque están haciendo una obra que es solo, ¿no es cierto? Y esto es porque además este año la compañía cumple 10 años, ¿no es cierto? Cuéntame un poquito eso, o sea, de la obra. De hecho, esto va a salir, ya lo estrenaron, ya, fijo, ya, no sé si lo han visto todavía, ¿no? Bueno, Solo es un proyecto en el que quisimos retornar un poco a nuestro centro, ¿no? Creo que la obra más emblemática de la compañía es Los Regalos, ¿no? Que fue una obra que en su, digamos, gestación básicamente tuvo como núcleo a Fernando, a Diego y a mí, ¿no? Y después de eso también se incorpora a Miquel, ¿no? Pero digamos en su parte más nuclear estaban Diego y Fernando, y un poquito después de que ellos piensan esa idea en un viaje que hicieron, comparten la idea conmigo y empezamos a hacer el proyecto, ¿no? Entonces es un proyecto que quiere retornar a ese núcleo de digamos, los 3 socios de la compañía, porque el resto de obras que hemos hecho, si bien en algunas estamos los 3, en algunas solamente estamos 2, en otras está solamente una persona, ¿no? Queríamos regresar a eso. Entonces fue más o menos similar, ¿no? La idea original la tienen Diego y Fernando, y después la comparten conmigo, con el equipo que trabaja ahora con la compañía, y bueno, y poco a poco se va sumando más gente, ¿no?
pero eso, el núcleo de esa idea, ¿no? de ese proyecto es un poco más, digamos, compartido, ¿no? Y bueno, la historia se trata de un payaso que se pelea con el mundo y decide alejarse de todos y de todas, y se va al espacio, ¿no? Y en el espacio conoce a un perro espacial que había sido abandonado por ahí, y este perro le enseña de nuevo, ¿no? Esa magia, esa necesidad del vínculo, ¿no? Del cuidar de otra persona, digamos, cuidar de otro y que ese otro te cuide, ¿no? Entonces es una historia que creo que es muy sentimental en algunos momentos, muy divertida también, y creo que esa es la idea del proyecto, no tener una historia, como decía, como en los regalos, que sea digamos, gestada desde este núcleo, pero que además sea como muy sensible, divertida, que hay un poco de clown. En este caso hay un lenguaje del circo que es el sistema aéreo, ¿no? Y de mezclar esos lenguajes de los que te hablaba hace un rato, ¿no? Sí, no, yo estuve viendo los ensayos y me pareció bravazo, en verdad. Oye, escúchame, ¿y qué se viene ahorita para Eduardo, para la compañía, no? Bueno, se viene la película de los regalos, justamente. Es una obra que nos ha dado muchas alegrías. Con los regalos ganamos un premio del público en un festival en Alemania. Ganamos el mejor obra internacional del año en Uruguay, que es un premio, digamos, de teatro, como decir los Oscar del teatro en Uruguay. ¿Cómo se dice? Nos nominaron y ganamos. Fue un premio muy especial también, tal vez el más importante, ¿no? de la compañía. Nos han invitado a varios festivales, en fin, es una obra que tiene, que nos ha dado muchas alegrías, como decía, ¿no? Y bueno, una de esas alegrías es que Jorge Carmona, un director de cine, vio la obra y nos propuso hacer el proyecto en cine, ¿no? Ya lo terminamos de grabar justo este año. Okay. Si todo va bien, el producto final estaría terminado el próximo año, alrededor de junio, julio, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los proyectos que más queremos terminar, porque va a ser muy interesante llevarlo a festivales de cine, ¿no? A que la compañía se conozca en otro ambiente, ¿no? Eso es por un lado. Creo que es uno de los proyectos que estamos trabajando ya hace 2 años y que tiene por lo menos un año más para seguir trabajándolo. Y luego, el próximo año, como compañía tenemos un par de proyectos que todavía no están cerrados al 100%, pero uno sería en el Centro Cultural de la Universidad Católica y el otro en el Británico. Okay. Pero todavía no se puede contar. Todavía no se puede contar. Okay. Y bueno, yo como Eduardo me gustaría, tengo como 3 o 4 cosas en mente. Ok, se cuenta un par. La primera es que me gustaría reponer a San Blas, donde Frank estuvo ahí haciendo de las suyas. Esa es una. La segunda es que me gustaría también retomar estar en escena un poquito más, tal vez ir a algo que he perdido un poco, porque tener la compañía es un montón de chamba, es ir a más varietés, ¿no? Estar un poco más activo en este circuito que antes
me gustaba tanto que era como el circuito más... Pero estar como artista un poco más, ¿no? Exacto. Y la otra es que tengo la suerte de que algunos alumnos de la formación me han pedido trabajar con ellos algún proyecto y creo que es una buena oportunidad para probar cosas, para trabajar con gente que tiene ganas de trabajar, ¿no? Y que no es tal vez gente que se ha formado como artista de circo, pero que le atrae ese lenguaje un poco más cirquero, físico, ¿no? Entonces, creo que esas tres cosas las estoy tratando de organizar para el siguiente año. Claro, porque además, Eduardo, de todo lo que ha mencionado, él también ha sido director y justo habla de Assemblage, que es un espectáculo donde él ha dirigido, que de repente en otro momento podemos hablarlo un poco más profundo. Oye, escúchame, te he escuchado ahorita toda la entrevista y has mencionado un montón de cosas que has hecho, ¿no? ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Sí, claro, o sea, tener este espacio y esta posibilidad, ¿no? de compartir con nuestros alumnos, de tener obras más o menos seguido, es un privilegio, ¿no? Y es muy, muy bonito, no sé, estrenar una obra o recibir a una nueva promoción del estudio de formación, ¿no? Eso sin duda es algo que creo que nos hace felices a los tres, ¿no? A Diego, a Fernando y a mí. Y tal vez no es que no sea feliz, pero creo que dentro de esa felicidad, ¿no? Me gustaría también encontrar estos espacios, como decía antes, un poquito más tal vez de Eduardo, ¿no? Para retomarlos, porque como digo, es normal que por el esfuerzo que significa tener la compañía, los haya olvidado un poco, ¿no? Pero sí, claramente este es un trabajo que es duro, que es tal vez no es tan bien remunerado, ¿no? Pero que sí es una gran alegría ver los resultados, ver a alumnos que quieren trabajar con nosotros, tener alumnos en Solo, tenemos 4 exalumnos trabajando con nosotros, que es increíble, ¿no? Sí, definitivamente es una gran felicidad de estar en esta compañía. Oye, Edu, y como para cerrar, o sea, porque ahorita mencionas que hay varias personas que han pasado por su formación, ¿qué le dirías a esas personas que se quieren dedicar a esto? Me imagino que se están acercando personas a ti y pidiéndote consejos por todo lo que has hecho, ¿no? ¿Qué consejos les darías? ¿Qué les dirías? A ver, siempre lo decimos en la formación, ¿no? Que creo que algo que nosotros, desde nuestra experiencia, ¿no? Claro. Que es una verdad, porque deben haber varias verdades, ¿no? Fran García te va a decir cómo él hizo, yo puedo decirte cómo yo hice, y así cada uno de los que estamos en esto va a tener su consejo, ¿no? Pero desde mi experiencia y desde la experiencia de la compañía, tal vez uno de los consejos que más damos es que hay que hacer nuestro teatro, ¿no? Nuestra propuesta, nuestro circo, porque si estoy esperando a que me llame el director, ¿no? Iba a decir un nombre, pero algún director famoso, ¿no? Lo más probable es que no suceda, ¿no? Entonces, digamos, si veo que ese camino no es mío, podría tal vez empezar a hacer mi propio camino, ¿no? Hacer mi propio espacio, en el sentido no de tener un espacio, sino de empezar a hacer proyectos, ¿no? Que salgan de mi imaginario, de mi sensación, de la manera en cómo yo veo las cosas, ¿no? Creo que ese es un consejo que les daría y que dentro de ese camino encuentren los compañeros, las compañeras que puedan potenciar eso entre ustedes, ¿no? O sea,
hacer tu propio teatro, crear con tus amigos y amigas, creo que es una de las mejores maneras de sentirte bien, ¿no? Y creo que otro, otro consejo que tal vez no va a ser tan popular, pero que creo que es importante, es lo que decíamos antes, ¿no? Primero, también buscar ayuda, ¿no? O orientación, ¿no? Si no sé hacer algo, tengo que buscar información, orientación. Lo más probable es que esa información, esa orientación me cueste. Nosotros tuvimos que pagar por esa asesoría, pero creo que dio muchos buenos resultados, ¿no? Si que necesito meterme un curso de, no sé, redes sociales, porque veo que mi negocio va por ahí, que no, y que por ahí puedo ganar seguidores, no sé, me meto al curso de redes sociales, ¿no? Entonces buscar ayuda, ¿no? Buscar esa información, esa asesoría que me hace falta, es vital, ¿no? O sea, queremos hacerlo todo y usualmente el dinero no sobra, pero, pero creo que es importante tener esas otras miradas con experiencia además, que te van a decir, acá tal vez lo podrías hacer mejor de esta manera, ¿no? O no, esta manera que tú haces funciona, pero pueden haber otras maneras, ¿no? Eso en un inicio, y lo otro que está relacionado a eso también es que creo que hay que invertir, o sea, no sé, pedirse plata. Tal vez, como digo, no es un consejo tan popular y van a decir que no necesariamente es así. Puede ser que no, o sea, o postular a un premio o hacerte un préstamo o invertir de tus ahorros, ¿no? Creo que la idea de tener algo de dinero comprometido te va a movilizar a la mayoría de gente, al menos creo, a no perder ese dinero, ¿no? A que ese dinero dé un resultado, ¿no? Entonces, así nos funciona a nosotros, ¿no? Nosotros invertimos una cierta cantidad de dinero para montar la compañía, y hasta ahora yo siento que cuando la compañía no está funcionando tan bien, estoy perdiendo esa plata que ya fue hace años, ¿no? Pero te ponen en otro setting de trabajo, ¿no? Que es muy diferente a, ok, reunámonos a entrenar y vemos qué va a pasar, ¿no? Otra cosa es decir, pongamos plata para separar la sala de tal a tal fecha y ya gastaste tu plata, y si no llegas a esa fecha, perdiste tu plata, ¿no? Por lo menos quieres tener esa, o sea, como digo, tal vez no es tan popular, pero creo que es una manera de hacer, de movilizarte, es invertir, ¿no? Se puede invertir también, o sea, inviertes dinero, inviertes tiempo, inviertes energía, ¿no? Pero creo que la idea de tener algo de dinero en juego va a hacer que las cosas aquí se muevan en otro, ¿no? Buenazo, oye. Buenazo, oye, gracias por todo lo que creo que lo conozco hace años, Edu, pero hay cosas que recién hemos hablado acá. Buenazo, gracias, Edu. Oye, una cosa, síganlo acá en la CTF, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo en la CTF y en tu página también, ¿no? ¿En qué página? En tu, o sea, tu Instagram personal, pero sobre todo en la CTF, ¿no? Acá está lo de Edu y la CTF. Nada, síganlo, nos vemos. ¡Chau!
you lead away.